Bienvenidos, comandantes. Hoy tenemos una video guía especial para ti, comandante. Para ti, comandante experimentado, comandante que quiere convertirse en una leyenda, en todo un pro. El día de hoy traigo una guía actualizada para que tú puedas romperla en tierra, en mar, en aire, con héroe o sin él. El juego ha cambiado mucho. Esto es Art of War 2023. Guía completa de despliegue. Recuerda que esto es con madres. ¡Let's go! ¡Empezamos ya! ¡Únete a la resistencia, soldado! Suscríbete. Ok, vamos a empezar, comandante. Déjame decirte que hay varios tipos de despliegues en este gran juego. Recordemos que estamos jugando un gran juego de estrategia en tiempo real. Eso quiere decir que cualquier decisión que tomemos en el combate nos va a garantizar una victoria o, en su defecto, una derrota. El despliegue es muy importante para que tú puedas ganar cualquier batalla. Así que ahora te mostraré estos diferentes tipos de despliegue. Puedes tú elegir el que más te convenga. Si tienes héroes o no los tienes. Empezamos con el despliegue tierra. Este es un despliegue común. El despliegue tierra siempre te va a ayudar a salir rápido por los contenedores. Recuerda, mayormente se manejan 3 barracas para asegurar una buena recolección, seguido de tu planta de energía, tu centro de suministro, y enseguida elevamos el cuartel. Puedes poner los centros de suministro que puedas y enseguida tu fábrica de vehículos. Recuerda que este despliegue es común desde liga baja hasta liga alta. Lo puedes ir mejorando conforme sea tu rango, siempre asegurando una velocidad al salir, ya que al salir rápido por el suministro ganarás la partida al ganar más contenedores. Recuerda, brother, muy importante, esto es para un despliegue competitivo, para un despliegue de jugadores que anhelan subir al top 1. Muy recomendado para ti. Si tienes héroes, puedes utilizar el tiempo de despliegue que te puede quedar para poner tus fábricas que aún queden, incluso tus otras fábricas de vehículos y de aviación. Muy recomendado para rangos altos. Así es, comandante. Así es la mejor manera que yo te puedo garantizar que puedes tener un excelente juego en tierra. Pero hay más, brother. Hay más, porque recordemos que en Art of War va a haber batallas de tierra, batallas aéreas, pero también va a haber batallas épicas de mar, en la que si eres confederación o, en su defecto, eres resistencia, te va a servir igual de bien este despliegue completamente de mar. Así es, este despliegue que te voy a enseñar a continuación te va a ayudar a ganar batallas increíbles de mar fácilmente. ¿Quieres saber cómo va la vaina? Pues vamos con este despliegue marítimo. ¡Let's go! Un despliegue enfocado en el mar siempre va a garantizar una salida a doble astillero. Esto lo puedes utilizar desde Liga Acero, Liga Plata, Bronce, Oro, Estelar o incluso la Liga Diamante. Cualquier liga. Recuerda que hay mapas que son enfocados plenamente en batallas navales. Así que este despliegue yo te lo puedo recomendar para ese tipo de batallas en las que sí o sí tienes que ganar el mar. Recuerda, fundamental, utilizar aumento de construcción en este tipo de batallas, ya que eso va a asegurar un despliegue perfecto. Muy importante, puedes acompañar este despliegue con fusileros, coyotes, y si tienes la posibilidad, utiliza tus héroes, ya que la avispa te va a dar gran soporte en este tipo de mapas. ¡Hey! Recuerda que si tú eres un rango alto, puedes utilizar este despliegue para incluso ir por el suministro con una de caimanes y una de lagarto. Muy bien, ahora ya cubrimos lo que es el despliegue tierra y el despliegue mar. Pero
hay más, brother, hay más. Así como ahorita checamos cada construcción, cada movimiento, cada etapa de entrenamiento, incluso de posteriores ataques. A priori, también hay algo que se le conoce como el rush. ¿Qué es un rush? Un rush es la palabra que se le dice a terminar un ataque rápido. Terminas la partida tan rápido que tu rival se va a quedar cagado. Ahora, hay diferentes tipos de rush. Un rush se define en un ataque en menos de 10 minutos. Un ataque en menos de 10 minutos que va a hacer que tus rivales se queden mongoles. ¿Quieres saber cómo son? Pues vámonos con esto que es Despliegue Rush. Ok, empezamos ahora con el Rush Coyote, Avispa y Grana. Este rush te va a ayudar a ganar combates facilísimos si tú estás en Liga Acero, si tú estás en Liga Bronce, si tú estás en Liga Plata, Oro, Diamante o incluso. Así es, banda. Va a haber ocasiones que este rush te va a ayudar a ganar incluso en Liga Estelar. ¿Cómo lo sé? Pues porque yo lo he hecho y ahora te lo explico. Ok, este rush es especial para ligas bajas. Consiste en hacer un ataque sumamente rápido. Te vas a apoyar de los granaderos, los coyotes y el poderoso héroe Avispa. Es muy importante hacerlo rapidísimo. Como ves, nos vamos a 3 barracas, fábrica de vehículos, planta de energía, 3 centros de suministro y enseguida subimos a cuartel nivel 2. Vamos a empezar rápidamente a recolectar los suministros de la zona. Déjame decirte y asegurarte que si tomas 3 cajas de suministro, ya tienes este rush asegurado. Una vez que tomes los suministros con los que sabes que podrás realizar este ataque, luego vas a subir tus barracas a nivel 2. Exacto, las 3. Y enseguida 2 fábricas de vehículos. Empezar con boost de producción a tope. Pones tu edificio de héroe y ahora sí, papu. Ahora sí empiezan los chingadazos. Asegúrate de que tu rival no se espere este precioso ataque, ya que si tu rival se percata de que lo vas a rushear así, es muy probable que te pueda detener este ataque. Recuerda, este rush es ideal en Liga Acero, Liga Bronce, Liga Plata y Liga Oro. Ahí sí que te puedo asegurar un índice de victoria del 95%. Claro, si lo ejecutas en este tiempo. Si te das cuenta, 2 minutos de la batalla y va a empezar a sentir los estragos el rival. Recuerda, tiene un índice de victoria del 95%. Es muy importante que, si detectas que este rival se percata de que le va a caer el rush, enseguida vayas directamente por su taller de construcción. Es lo primero que debes atacar. Y si lo vas a apoyar de Avispa, recuerda utilizar su habilidad para derribar ese taller, ya que eso te va a facilitar la victoria. Va a haber ocasiones que los rivales quieran aguantar, levantando defensas, torres de sniper, búnker, torre de cohetes, torreta. No les hagas caso, ya que es imposible que te puedan detener el rush si lo haces en este tiempo. Hasta el rival más fuerte se va a doblegar y no le va a quedar más remedio de doblar las patas. Ahora te dejo para que sigas disfrutando de este excelente rush.
es ese tipo de rush, brother. Comandante, aquí viene un rush más pesado, por si te gusta acabar brutalmente con tus rivales. Y ahora te lo explico porque a continuación se viene el poderoso Rush Jaguar. Mole y puerco, ideal para ligas altas, empezando desde oro, estelar, diamante. Tú decides cómo usarlo. ¡Let's go! Y aquí es cuando el nivel empieza a subir. Este es un rush que yo te puedo garantizar si estás en rango 21 o superior. Es más, puedes empezarlo a hacer desde rango 18. Para maximizar su resultado, tienes que tener a Toppo lo más mejorado que se pueda tener. Yo te puedo recomendar una clase 4, ya te serviría bastante. Tienes que asegurar la recolección de suministro. También tienes que asegurar tus 5 centros de suministro antes de realizar este ataque, ya que si te llegan a detener el rush, puedas conservar el desarrollo y así cambiar nuevamente de estrategia. Recuerda, es fundamental utilizar el tiempo en el desarrollo de tu base. Ten en cuenta que llevamos 1 minuto y medio de este combate y vamos a subir a cuarto nivel 3 casi al minuto 2. Es muy importante que cheques los tiempos. Tómalos como referencia para que eso pueda asegurar tu ataque. Vamos, 2 minutos de la batalla, vamos para cuartel nivel 3 y en este caso como notas íbamos a hacer un ataque naval. Ya habíamos subido nuestro astillero a nivel 2, pero nos percatamos de que este rival nos había plantado unas defensas navales, así que tuvimos que hacerlo rápidamente e intercambiarlo por otra estrategia, y nos centramos más en un ataque terrestre, acompañado de Jaguar, puercos, granaderos y el poderoso Toppo. Recuerda, muy importante, checa el tiempo en el que se está desarrollando el combate. Tómalo como referencia para que así puedas guiarte con tu estrategia. Puedo ir más allá, incluso asegurándote que si lo haces exactamente en el tiempo que estás viendo, puedes garantizar una victoria inminente. Como notas, ya estamos con la producción de Toppo. 4 minutos, venimos a asediar la base. Y claro, vamos a darle una última checada a la base del rival. Nos percatamos de que él está subiendo a cuartel nivel 3. Y ahora sale Toppo, minuto 4:40. Toppo viene en camino acompañado de Jaguar, granaderos, puercos y enseguida en cuanto sale Toppo es hora de mandarlo a asediar al rival y que este rival se prepare porque Toppo va a brillar. Recuerda, este ataque rush lo tienes que realizar antes del minuto 100. De lo contrario, el rival va a estar muy desarrollado y no podrás frenarlo. Te dejo para que disfrutes este excelente rush. ¡Let's go!
para las batallas marítimas también tenemos un rush épico. Es el rush lagarto o vikingo. Recuerda que técnicamente son los mismos. A continuación te voy a explicar cómo funciona el rush lagarto. Recuerda que este es un rush, una jugada de despliegue que te va a garantizar una victoria rapidísima por mar. Tienes que poner mucha atención en los tiempos, en la construcción, en el ataque, ya que eso va a definir la calidad y te va a garantizar una victoria fácil. Ahora, Rush Lagarto, ¡let's go! Esto es Rush Lagarto. Recuerda que este ataque lo tienes que realizar muy rápido, dándole mucha prioridad al mar. Minuto 3:30, ya tienes que estar atacando a tu rival por el mar con tu primer lagarto. El orden de construcción es el siguiente: 3 barracas, si es un mapa grande como este. Centro de suministro, planta de energía, centro de suministro, planta de energía y fábrica de vehículos. Recuerda apoyarte en el aumento de energía, ya que eso va a garantizar que puedas construir sin necesidad de esperar los segundos antes de que se haga tu primera planta de energía. También recuerda recolectar la mayor cantidad de suministro que puedas por el mapa, ya que eso va a garantizar que no te quedes en ceros para que sigas construyendo tus 2 astilleros y tu fábrica de héroe. Así es, tienes que utilizar avispa en este rush, ya que el ácido de avispa va a garantizar una pegada ultra fuerte con el apoyo del lagarto, ¿ok? Recuerda que tienes que elevar rápidamente un astillero en lo que el otro te va a estar produciendo los caimanes, para que puedas recolectar el suministro del mar con exploración naval. También recuerda explorar a su misma vez todo el mapa por tierra, ya que eso va a garantizar que no te quedes nuevamente en números rojos. Es muy importante que puedas explorar a tu rival para que puedas saber si él está preparado, ya que, como en esta batalla se nos complicó un poco, ya que este rival se nos adelantó y se preparó con algunas defensas navales, lo que va a complicar un poco este rush. Pero no te preocupes, si te llega a pasar una situación así, puedes acompañar de este ataque con dragones, con caimanes, ya que al tener estas tropas merodeando por la zona mientras tú asedias con los lagartos y la avispa, los dragones absorberán el ataque aéreo de las defensas navales y los caimanes van a distraer los torpedos de esas mismas defensas. Muy importante, no importa si te toca un rival confederado o si te toca un rival resistencia. Si tú haces el rush así de una manera perfecta, créemelo, te garantizo que vas a ganar de todas maneras. Ese consejo te doy, porque esto es Rush Lagarto. Y ahora te dejo para que disfrutes de esta gran jugada. ¡Let's go! ¡Let's go!
Muy importante, un rush siempre te va a garantizar una victoria si lo ejecutas perfectamente en el tiempo y forma correcto, ¿ok? Pero, así es, hay un pero. Si tú no ejecutas el rush perfecto, ten en cuenta que vas a quedar muy débil y vulnerable ante un ataque del rival. Así que tienes que tener en cuenta, siempre presente, que un rush se tiene que hacer a la perfección, porque si no lo haces, estás en peligro de una derrota inminente. Un rush, si lo ejecutas de estas maneras, te va a garantizar el 90% de las partidas, solamente dejando un 10% en posibilidades de derrota si el enemigo es muy fuerte y logra parar un ataque perfecto. Ahora, ahí es donde viene tu decisión. Si sabes que es un rival muy fuerte el que vas a enfrentar, no te lo recomendaría, porque un rival fuerte en skill y en habilidad tiene muchas posibilidades de pararte un rush. Yo te lo digo por experiencia, porque así como me han servido, también me ha tocado enfrentar a rivales sumamente fuertes que me han detenido un rush, y ahí sí que me las he visto muy negras. Pero eso no es todo, porque dejamos lo mejor para el final. Y si tú ya tienes mucha experiencia, si tú ya eres un jugador veterano, ahora te voy a explicar lo que es el despliegue full. El despliegue full es una estrategia, es una habilidad, es un don que tú vas a lograr desarrollar con experiencia. Recuerda, no importa si te equivocas 100 veces, porque en el momento en el que lo hagas bien, de ahí vendrá el camino de la perfección. Así que lo que más te recomiendo yo es entrenar una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que te salga perfecto y hasta que domines cualquiera de estas técnicas y estrategias. Ahora, ¿qué es un rush completo? Pues un rush completo es aquel que te deja con edificio, fábrica de vehículos. Edificio, fábrica de vehículos especiales. Edificio, fábrica de aviones. Edificio, fábrica de héroes. Te va a dejar con tus 5 centros de suministro. Te va a dejar con tus plantas de energía necesarias para que puedas mantener un juego constante y equilibrado. Y, claro que sí, en ocasiones, si lo necesitas, también te va a dejar con tu edificio astillero para que hagas tu juego completo de mar, sea a un astillero o a 2. Y ahora te lo muestro. ¡Let's go!
Y esto es lo máximo en despliegue. Ten en cuenta de que este despliegue lo vas a hacer mayormente desde rango 22 arriba. Vamos a empezar con 3 barracas. Vamos a recargarnos en el boost de energía para seguir construyendo y no perder ni un segundo. Enseguida vamos a poner nuestros 3 centros de suministro. Vamos a recargarnos en la exploración de los fusileros, así asegurando nuestra recolección de suministro por tierra. Recuerda, utiliza entrenamiento común, ya que eso va a hacer que salgas aún más rápido. Recuerda poner otra planta de energía, ya que eso va a garantizar que puedas elevar tus siguientes fábricas. Tenemos 40 segundos de partida y vamos a ver qué es lo que sigue. Recuerda asegurar la mayor cantidad de suministro por la tierra, ya que eso va a garantizarte un control del juego perfecto. Muy bien, enseguida en cuanto se levante el cuartel nivel 2, ponemos nuestra fábrica de héroes, ponemos nuestro astillero, ponemos nuestra fábrica de vehículos especiales y ponemos nuestra fábrica de aviones, sin dejar de pelear los contenedores. ¡Ups! Ahí perdimos uno, pero seguimos recolectando los que quedan. Esto es full despliegue. Ahora podemos llevarnos también los contenedores por el mar. Como notas, es un máximo despliegue que generalmente lo puedes hacer, repito, en rango 22 hacia arriba, con un skill 15 o superior. La práctica te va a ayudar a perfeccionar este despliegue. También ten en cuenta de que este despliegue es útil para juegos de banderas, para juegos de dominación, para juegos de mar, para juegos de mapa grande, para juegos 2 contra 2 e incluso para PvPs donde haya mapa de mar grande. Esto te lo recomiendo, ya que como notas, 2 minutos de la batalla y estamos elevando a cuartel nivel 3. A pesar de que nuestro rival también tenga un desarrollo bastante bueno, nosotros nos mantuvimos con un desarrollo mejor. Así que esto es garantizado. Con práctica podrás perfeccionar estos despliegues, ya que recuerda que el límite es el que tú te pongas y está en tus manos. A la carga, comandante. Crea tu propia historia. Practícalo, porque todo es posible. Let's go. Así es como terminamos esta gran guía, comandante, que me esforcé muchísimo por explicártelo de una manera correcta, congruente y elocuente, siempre explicándote todos los movimientos, los pros, los contras, los tiempos, la habilidad y el tiempo incluso en el que puedes jugarlo y contra quién puedes hacerlo. Así que recuerda, yo soy Demon Mexica y por favor te pido que si te gustó esta gran guía que me demoró bastante en terminarla, por favor ayúdame dejando tu like. Ayúdame compartiéndolo con alguien que sabes que le va a servir. También puedes compartírsela para que él también pueda poner en práctica estas diferentes estrategias. Recuerda que esto es Art of War 3, un juego de estrategia en tiempo real en el que tú puedes crear tu propia historia. Gracias por ver y también gracias por dejar tu like y comentar, compartir, porque sé, comandante, yo sé que lo compartirás con todo tu clan, con todos tus amigos. Sé que lo practicarás una y otra vez hasta que te quede perfecto, porque aquí la leyenda es tuya. Muchas gracias por ver. Y si te has preguntado de dónde salieron todos estos regalos, pues muy bien. Te voy a dejar un enlace justamente aquí en la partida de aquí arriba en la pantallita. Te va a aparecer una imagen, un link en el que tú vas a poder ver cómo disfruté estos increíbles regalos que me envió mi brother Venom desde España. Eres la hostia, hermano. Gracias por ver, hermanitos. Recuerden que un comandante never surrender. Let's go. Gracias, bro.
diferes.